día de hoy vamos a factorizar trinomios de la forma x cuadrado más ax más b y de la forma ax cuadrado más bx más c. En el primer caso, este trinomio tiene como coeficiente la variable mayor grado 1 y en el segundo ese coeficiente es diferente de 1. Antes de comenzar a desarrollar a factorizar este trinomio, vamos a precisar algunas cosas. La primera es que, si ustedes no recuerdan cómo se factoriza por factor común, entonces vamos a recordar. Generalmente, si yo tengo esta expresión x más x al cuadrado, tengo una suma. Mi objetivo acá es convertir esta suma en un producto de dos factores. Como yo voy a factorizar, en este caso por factor común, yo analizo los dos términos y veo qué elementos son comunes en los dos términos. Recordemos que los términos están separados por el signo más o el signo menos. En este caso muy sencillo, observo que la x está en los dos términos, por lo tanto es un término que yo lo considero común. Si se repiten las letras, voy a tomar el que tenga menor exponente. Entonces, si yo considero que ese término, este elemento es el común, entonces para yo factorizar, yo digo, este es mi factor, seguidamente de un paréntesis que se va a convertir en mi segundo factor. ¿Qué cosas voy a colocar dentro de este paréntesis? Pues es muy sencillo. Voy a dividir cada uno de estos términos entre el factor común que yo he conseguido. Este término, x entre x, como son iguales, lo simplifico y eso me da como resultado 1. Seguidamente el signo más y luego el segundo término, x al cuadrado entre x, eso es una división de potencias de igual base, escribo la misma base y el resto de los exponentes, 2 menos 1, de tal manera que ya aquí tengo factorizado esta expresión. De todas maneras, si usted multiplica el factor común por lo que considera el paréntesis, debe darme exactamente esta expresión que está acá. ¿Qué ocurre si tengo, por ejemplo, números y letras? Por ejemplo, tengo 4x menos 10x al cuadrado. Esto también es muy sencillo. Ya sabemos que la letra que se repite allí, obviamente, es la letra x. Pero ¿cómo yo sé si hay un elemento común entre estos dos números? Pues yo digo que como son números pares, pues son múltiplos de 2. Por lo tanto, este 4 yo lo puedo descomponer como 2 por 2. Y el 10, yo puedo decir que 10 es 2 por 5. Estos dos que están aquí, pues obviamente son comunes, por lo tanto yo lo convierto en un factor común. Entonces ahora sí escribo aquí, mi factor común es 2x, paréntesis, y vamos a ver qué vamos a escribir dentro de ese paréntesis. Repito, vamos a dividir cada uno de estos términos entre el factor común que he conseguido. 4 entre 2, eso es 2, entonces lo escribo acá. X entre x se simplifica y ya se elimina. Menos 10 entre 2 es 5. Y x al cuadrado entre x, ya dijimos que es una división de potencias de igual base. Escribo la misma base y el resto de los exponentes, 2 menos 1. De tal manera que esto ya está factorizado. Repito, si usted aplica la propiedad distributiva, tiene que darle exactamente esto que está acá. Otro elemento muy importante es que nosotros podemos descomponer una expresión, un término. En este caso, nuestro protagonista principal va a ser siempre el segundo término. Por ejemplo, si yo tengo 10x, yo esto lo puedo reescribir o lo puedo descomponer, por ejemplo, en 8x más 2x. Estas dos expresiones son exactamente iguales. O yo puedo decir que 10x es igual a 12x menos 2x. 12x menos 2x es exactamente igual a 10x. También puedo decir que x yo lo puedo reescribir como, por ejemplo, 4x menos 3x. Y no ha pasado absolutamente nada. Vamos a ver en los casos que son negativos. En los casos que son negativos, por ejemplo, si tengo menos 2x, ya sé que el número que yo voy a escribir aquí, el de mayor valor absoluto, va a ser siempre negativo. Yo
puedo decir que menos 2x lo puedo reescribir como menos 4x más 2x. Y estas expresiones son exactamente igual. O puedo decir que menos x es, por ejemplo, menos 10x más 9x. Esto es lo que vamos a hacer principalmente al segundo término. Otro elemento y muy importante es considerar que cuando voy a factorizar por factor común debo tener parejas, mínimo 2 términos para poderlos factorizar. En este caso yo me doy cuenta que este trinomio obviamente tiene 3 términos. Yo necesito tener aquí 4 términos. ¿Por qué razón? Porque yo voy a factorizar en pareja. Esta primera pareja, esta primera pareja. Pero aquí hay un dato sumamente importante. El primer término y el tercer término, que es el término independiente, yo los voy a dejar exactamente igual. ¿Quién? Vamos a modificar siempre, independiente del tipo de trinomio que esté aquí, es el segundo término. El segundo término es el que vamos a descomponer o a reescribir en 2 términos para que me queden 4 términos y así poder factorizar por factor común. Ese segundo término que vamos a reescribir no nos vamos a poner en metal, porque precisamente este método que le estoy presentando y no nos podemos, no ponernos a inventar o a tantear números que podemos tardar un buen rato. Esos números, esa información para yo poder reescribir el segundo término, siempre me la va a dar el coeficiente de la variable de mayor grado y el término independiente. Estos dos numeritos que están acá, que en este caso es 1, y el término independiente, yo los voy a multiplicar. Y ese número que resulte allí es quien, a la vez que vamos a descomponerlo en 2 factores, me va a dar la información de cómo debo reescribir el segundo. Ahora sí vamos ya a comenzar a factorizar este trinomio, ¿ok? Como dijimos anteriormente, tiene la forma x cuadrado más ax más b, porque el coeficiente de la variable de mayor grado vale 1. Ya dijimos que quien nos va a dar la información de cómo vamos a hacer descomponer este segundo término va a ser el producto del primer término, en este caso es 1, por el término independiente. Entonces, eso sería 1 por más 6, y esto da como resultado más 6. Este más 6 lo voy a descomponer en 2 factores, en dos números que multiplicados me den más 6. Aquí les voy a dar un pequeño dato. Siempre recordemos que el protagonista es el segundo término. El signo del segundo término es muy pero muy importante. Si el número del signo del segundo término me va a decir que uno de estos números que está aquí va a ser positivo. Pero como este número de aquí es más 6, necesariamente el otro número que yo busque tiene que ser positivo, porque más por más me da más. Ahora vamos a ver cómo descomponemos estos números en 2 numeritos que me den más 6. En este caso, como son de igual signo, pues no tengo que estar repitiendo muchos números, muchas parejas. Por ejemplo, si yo digo 2 por 3, es decir, más 2 por más 3, eso me da 6. La otra posibilidad que hay aquí es multiplicar, por ejemplo, 6 más 6 por más 1. 6 por 1, eso es 6. Ya no tengo más posibilidades. Ahora viene lo interesante. De estas parejas de números que están aquí, ¿cuáles de estas dos, cuáles creen ustedes que me da como suma, porque los dos números son positivos, me dan sumados, me dan 5? Obviamente, esta pareja que está aquí, 2 más 3, 5. Eso quiere decir que este 5 que está aquí yo lo voy a descomponer como 2x más 3x. Ya dijimos que el primer término siempre queda igualito y el término independiente queda igualito. Ahora este 5x que está aquí yo lo voy a descomponer como más 2x y más 3x.
Ya el trabajo fuerte ya lo hemos hecho. Entonces ahora sí vamos a factorizar. Y recordemos que lo factorizamos en pareja, es decir, estos dos términos y estos dos términos que están acá. Entonces esto va a ser igual. En esta primero que tenemos acá estos dos términos, el factor común es el número, la letra X solamente. ¿Por qué razón? Porque el 2 está en este término, pero no está aquí. Entonces yo digo, aquí el factor común es X. Entonces yo aquí escribo X, el producto de un paréntesis. ¿Qué va dentro de este paréntesis? Empiezo a dividir este término entre factor común. X al cuadrado entre X, eso me quedó X. Más 2X entre X, 2 entre 1, eso es 2, y X entre X se simplifica y ya se elimina acá. Luego inscribo este signo que está aquí, que es el signo más. En este caso tengo números y aquí no tengo letras, por lo tanto la X ya no es un factor común. Pero el número 3 sí es un factor común, porque 6 yo lo puedo descomponer como 2 por 3. Entonces aquí el factor común es 3. ¿Qué va dentro de ese paréntesis? Pues muy sencillo. Aquí, para seguir el orden, aquí el factor común es 3. Lo que va dentro del paréntesis es dividir este término entre 3 y este 6 entre 3. 3x entre 3, este 3 con este 3 se simplifica y ¿qué me queda? Solamente la letra X. Más 6, lo simplifico con 3 y 6 entre 3, eso es 2. Una cosa que deben tener muy en cuenta es que las cantidades que me estén dando dentro del paréntesis tienen que ser exactamente igual. Tengo dos términos que tienen estas dos cantidades que son iguales. Por lo tanto, yo digo que esas cantidades que están allí son un factor común. Entonces me quedaría X más 2 que va a multiplicar a quién, a lo que me quedó aquí, que en este caso es X más 3. Esta forma ya hemos factorizado este trinomio, lo hemos factorizado en el producto de dos factores. Vamos a factorizar este trinomio que tiene la forma de ax cuadrado más bx más c. En este caso, a es el valor de la variable de mayor grado. Recordemos que en el ejercicio anterior que dijimos que el primero y el tercer término, es decir, el término dependiente, quedaban exactamente igual y el término que íbamos a reescribir era el segundo término, en este caso menos 5x. Y esa ayuda para saber cómo lo vamos a reescribir, pues nos la da, esa información nos la da el término de la variable de mayor grado y el término dependiente. Esos dos números los voy a multiplicar. En este caso sería 6 por 1, eso es igual a más 6. Eso es muy importante, escribir el signo que está acá. Ahora viene el análisis. Yo voy a descomponer este más 6 en el producto de dos números, pero vamos a prestarle atención al signo del segundo término. En este caso tiene signo negativo, significa que uno de esos números tiene que tener signo negativo. Pero ¿qué ocurre aquí con más 6? Tiene signo positivo. Por lo tanto, el otro número que yo busque necesariamente tiene que tener signo negativo, porque menos por menos, eso es más. Ahora sí, ya teniendo esta información, vamos a descomponer este más 6 en el producto de dos numeritos. Aquí no importa el orden y no vamos a repetir muchas parejas porque son de igual signo. Entonces, 6 yo lo puedo colocar como menos 3 por menos 2, o lo puedo colocar como menos 6 por menos 1, y no tenemos más opción.
Ahora viene lo más importante. Como estos dos números tienen igual signo, significa que para el segundo término yo tengo que sumar esos dos números. Es decir, ¿qué pareja de números que están aquí me dan exactamente menos 5? Sumado algebraicamente. Obviamente, la primera pareja de números, es decir, menos 3 con menos 2. ¿Eso qué significa? Que este menos 5 yo lo voy a reescribir como menos 3x con menos 2x. Ya dijimos el primer término queda exactamente igual y lo mismo ocurre con el término independiente. Entonces eso significa que menos 5 yo lo voy a reescribir como menos 3x menos 2x. Este menos 3x menos 2x es exactamente igual a menos 5. Ahora sí comenzamos a factorizar. Tomamos esta pareja y tomamos esta pareja. Ahora sí, vamos a ver. ¿Cuál va a ser el elemento, el factor común entre 6x cuadrado menos 3x? Obviamente la letra x está allí. Pero yo observo que tengo 6 y 3. 6 es el producto de 2 por 3. Por lo tanto, 3 es un factor común. En la segunda, aparentemente no tengo ningún factor común. Cuando eso ocurre, entonces yo voy a tomar como factor común el número 1. Vamos a ver cómo va a reescribir esto. Entonces esto va a ser igual. El factor común aquí de esta pareja es 3x por el segundo factor. 6 entre 3 es 2x cuadrado entre x es x. Sigue el signo menos. 3x entre 3x, eso se simplifica y me queda 1. Menos está aquí. Como dijimos anteriormente, como aquí no hay factor común, pues entonces yo considero que es el número. Por lo tanto, esto que está aquí yo lo puedo escribir como menos, repito de acá, 1 por 2x. Obviamente aquí tiene que darme más 1, pero estoy multiplicando por menos 1. Entonces necesariamente aquí debo colocar menos 1, porque menos por más menos, 1 por 2x, menos por menos, más 1 por 1. Y también tengo que tener en cuenta que esto, lo de paréntesis tienen que ser exactamente iguales. Entonces, estos dos términos tengo como elemento común y lo que está dentro del paréntesis. Lo que está dentro del paréntesis es 2x menos 1 por, ¿qué vamos a escribir dentro de este paréntesis? Pues lo que me quedó acá, 3x menos 1. Entonces, de esta manera, este trinomio 6x cuadrado menos 5x más 1 está factorizado de esta forma. Si ustedes aplican producto, la propiedad distributiva, deben llegar al trinomio que inicialmente nos han dado. Vamos a factorizar este trinomio 6x cuadrado menos 5x menos 4, que es de la forma ax cuadrado más bx más c. Al igual que en los ejemplos anteriores, nos vamos a ayudar para reescribir este segundo término. Nos vamos a ayudar con el coeficiente de la variable de medio grado y el término independiente. En este caso vamos a multiplicar 6 por menos 4. Esto es igual a menos 24. Este menos 24 lo vamos a reescribir en el producto de dos números. También dijimos que presten especial atención siempre a este dato, que el signo del segundo término, ese va a ser clave acá. En este caso, el signo es menos, por lo tanto, uno de esos números debe tener signo negativo. Pero si observamos acá, 24 tiene signo negativo. Por lo tanto, el otro número que yo busque tiene que ser necesariamente de signo positivo, porque menos por más es menos. Y otro dato sumamente importante es que si el signo del segundo número me indica cuál va a ser el número de mayor valor absoluto que voy a conseguir acá. Entonces ya eso reduce un poco las posibles parejas que yo voy a utilizar acá.
¿Cómo podemos descomponer este 24? Por ejemplo, menos 12 con más 2, con más 2. Puede ser menos 8 con más 3. Puede ser menos 6 con más 4. Puede ser menos 24 con, por más 1. Ahí creo que están todas las posibilidades. Pero lo que me interesa acá es que me dé menos 5. Obviamente para el segundo término yo estos números los tendría que restar porque tienen diferentes signos. Entonces, ¿qué pareja de números que están acá restadas me dan exactamente menos 5? Esta segunda pareja, menos 8 con más 3, porque menos 8 más 3 es menos 5. ¿Esto qué significa? Recuerden que el primero y el tercer término se dejan exactamente igual, debería ser x al cuadrado menos 4, y el segundo término, menos 5x, yo lo voy a reescribir como menos 8x más 3. Estos números no se pueden inventar. Ahora sí, vamos a factorizar por parejas. Entonces tengo 6x cuadrado menos 8x. Ya sabemos que aquí en este caso la letra x es un elemento que es común. Y observamos entre 6 y 8. 6 y 8 son múltiplos de 2. Por lo tanto, el 2 es un factor común. Entonces esto va a ser igual a 2x por el producto de un paréntesis. ¿Qué va dentro de este paréntesis? Si no tenemos la suficiente práctica, pues entonces dividimos cada uno de estos señores entre 2x. 6 entre 2, 3, x cuadrado entre x, eso es x, menos 8 entre 2, eso es 4, y x entre x se simplifica, queda 1. En este caso, como no tienen factor común, pues entonces el factor común es el número que va a quedar delante. Como este es más 1, queda exactamente 3x menos 4. Y observemos siempre como dato que lo que está dentro de los paréntesis tiene que ser exactamente igual. ¿Qué quiere decir esto? Que el 3x menos 4 es un elemento que es común en estos dos términos, por lo tanto van a ser factor común. Entonces 3x menos 4, factor común, que multiplica a un paréntesis que va a tener como términos esto que me quedó acá, es decir, 2x y más. De esta manera hemos factorizado el trinomio 6x cuadrado menos 5x menos 4 en el producto de dos factores. Vamos a factorizar el trinomio u cuadrado menos 8u más 16 por factor común. Este trinomio tiene la forma de x cuadrado más ax más b, donde el coeficiente de la variable de mayor grado u es, ya dijimos que el primer término y el término independiente quedan exactamente igual. Al que vamos a reescribir es al segundo término. ¿Y cómo nos vamos a ayudar? Siempre multiplicando el coeficiente de la variable de mayor grado, que en este caso es 1, por el término independiente. Así que me quedaría 1 por 16, eso es igual a más 16. Colocar el signo del número, eso es muy importante. Ahora, fijémonos en lo siguiente. Esto siempre es un detalle tenerlo presente. Ya dijimos que el protagonista aquí es el segundo término. Chequeamos el signo de ese segundo término, es negativo. Por lo tanto, cuando descompongamos este más 16 en el producto de dos números, uno de ellos es obligatorio que sea negativo. Pero ¿qué nos damos cuenta aquí? Que el número en cuestión es positivo. Por lo tanto, el otro número debe ser negativo. ¿Por qué? Porque menos por menos es más. Esto también es importante visualizarlo antes para no escribir tantas parejas de números. Entonces yo sé que los dos números que yo busco son negativos, de tal manera que cuando yo vaya al segundo término, estos dos números tienen que ser sumados, porque en la operación de números enteros, cuando tenemos dos números que tienen igual signo, se suman y se escribe el signo de ellos. Y empezamos a probar. ¿Cuáles son los posibles
factores de estos dos números que me den más 16, por ejemplo, si yo multiplico menos 16 por menos 1. Otra posibilidad que hay es multiplicar menos 8 por menos 2. Otra posibilidad que hay es multiplicar menos 4 por menos 4, y creo que esos son todo lo que podemos conseguir acá. Lo importante aquí es, en esta pareja de números, ver cuál es la que yo necesito. Si chequeamos aquí cuál de esta pareja de números me da como suma menos 8. Vamos a verificar. Menos 8 menos 2 da menos 10, menos 16 menos 1 da menos 17, y la que nos sirve es menos 4 con menos 4, que eso me da menos 8. Por lo tanto, este menos 8 yo lo voy a descomponer como menos 4x menos 4. Entonces, nos vamos al trinomio. Ya dijimos que el primero y el último quedan exactamente igual. Por lo tanto, reescribo este menos 8u. ¿Cómo lo voy a reescribir? Con menos 4u menos 4. Ya tengo 4 términos, por lo tanto lo puedo factorizar por el factor común, siempre escogiendo las parejas. Entonces, esta primera pareja y esta segunda pareja. En esta primera pareja, el término que es común es u. Por lo tanto, yo lo escribo aquí en la parte de abajo como un método de guía. Entonces, el 4 es no común, entonces esto va a ser igual por acá, igual por acá. Entonces saco mi factor común u, que va a multiplicar a otro factor, en este caso un paréntesis. ¿Qué va dentro de ese paréntesis? Pues si no tenemos la suficiente práctica, empezamos a dividir cada uno de estos términos entre el factor común. Tomo el primer término, cuadrado entre u, eso es una división de potencia igual base, escribo la misma base y resto los exponentes. 2 menos 1, 1, no lo escribo. Menos 4u entre u, u se simplifica y me quedó solamente menos 4. Inmediatamente colocamos este signo que es menos. Aquí el factor común es 4. ¿Por qué? Porque 16 yo lo puedo escribir como 4 por 4. Entonces aquí está el 4, 4. Entonces yo lo coloco ahí en la parte de abajo, referencia, y tenemos que el factor común 4 por paréntesis. Y vamos a ver qué vamos a colocar aquí. Entonces tomamos este término, lo dividimos entre el factor común, 4 entre 4 es 1, me quedó solamente 1. Obviamente aquí tiene que ir signo menos, porque menos por menos es más. 16 entre 4, eso me da 4. Otro detalle, tener en consideración que lo que esté dentro del paréntesis tienen que ser cantidades exactamente. Si son diferentes en un signo o en un número, tenemos que volver a revisar lo que hemos hecho. Como yo tengo dos términos acá y observo que estos paréntesis son comunes, pues entonces yo lo saco como un factor común. Entonces tendría un menos 4, que es un factor común, que me va a multiplicar a lo que me quedó aquí, que en este caso es 1, y aquí me quedó menos 4. De esta manera ya está factorizado este trinomio. Este trinomio se le llama un trinomio cuadrado perfecto. Y esta respuesta aquí al final yo la puedo reacomodar. Como estos dos factores son exactamente iguales, entonces, y además estamos diciendo que es un trinomio cuadrado perfecto, entonces esto yo lo puedo colocar como u menos 4 elevado al cuadrado.